Capítulo 1. ¿Qué es el APPCC? Objetivos del módulo. Después de completar este capítulo, debes ser capaz de comprender la definición de alimentos procesados y fabricados, comprender la normativa y las agencias que rigen el procesamiento y la fabricación de alimentos, comprender la historia del APPCC, comprender la importancia del APPCC en la seguridad alimentaria, comprender qué es el sistema APPCC, comprender qué es un plan APPCC, comprender cómo se puede aplicar el enfoque APPCC a la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria FSMA. Manipulación y procesado de alimentos. El procesamiento y la fabricación de alimentos puede ser algo tan sencillo como congelar o cocinar, pero también puede involucrar un procedimiento más complejo, como la retorta, el horneado, la prefritura, etc. Hablaremos de estos procesos más adelante en el curso. Cuando hablamos de alimentos fabricados y procesados, nos referimos a que los ingredientes crudos se convierten en otros alimentos o en alimentos con diferente forma. La fabricación o procesamiento de alimentos significa que a través de los procesos de conversión, cambio, de productos, frutas, verduras, legumbres, hongos, etc., de productos de origen animal, carnicería, de productos lácteos, etc., estos se convierten en alimentos o bebidas aptos para el consumo humano. Normativa sobre la manipulación y procesado de alimentos. Hemos utilizado muchas fuentes reputadas como la FDA, USDA, EPA, CFIA, CDC, OMS o la Agencia Hidrológica de Estados Unidos, así como muchas otras entidades industriales, educativas y gubernamentales para garantizar que este curso sea lo más completo posible. En Estados Unidos, la FDA tiene la competencia de regular la fabricación y el procesamiento de alimentos a través del Código de Regulaciones Federales. El CFR es fácil de consultar y está vinculado con muchos documentos fuente. En Canadá, la fabricación y el procesamiento de alimentos está regulado por la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, CFIA, en virtud de la Ley de Alimentos Seguros de Canadá, que se puede consultar haciendo clic en el siguiente enlace. Sin embargo, puede haber agencias estatales, provinciales o locales que hayan aprobado leyes especiales relevantes para tus productos, procesos o instalaciones. Es recomendable que estés familiarizado con ellas. APPCC en la cadena alimentaria. El APPCC se puede aplicar en toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumo final, y su implementación debe estar guiada por la evidencia científica de los riesgos para la salud humana. Cualquier instalación, fábrica, empresa o establecimiento con varios empleados que fabriquen un solo producto especializado puede beneficiarse de utilizar un plan APPCC del mismo modo que una gran fábrica en línea de varios productos y con miles de trabajadores. Este curso también puede ser de gran utilidad para proveedores o transportistas de materias primas, por ejemplo, del sector agrícola, de mataderos, mercados, distribuidores, servicios municipales de aguas o transportes. La importancia del plan de la APPCC en el procesado de alimentos. Este curso aborda la seguridad alimentaria desde la perspectiva del APPCC y ayuda a explicar los pasos necesarios para llevar estos productos de forma segura al consumidor con una descripción general de los riesgos asociados a los alimentos. Dado que se ha implementado progresivamente en Estados Unidos y de manera internacional, tanto de forma voluntaria y preventiva como por normativa legal, el sistema APPCC se ha reconocido como un medio para limitar los desafíos de seguridad alimentaria que se pueden encontrar en todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la materia prima hasta el usuario final. En los últimos años, la demanda de los consumidores se ha disparado en busca de fuentes de alimentos y bebidas seguras, limpias y cómodas. Desafortunadamente, estas industrias con mayores volúmenes y otras situaciones emergentes pueden esperar sufrir su parte de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos.
¿Quién puede utilizar el enfoque de la APPCC? El enfoque APPCC para la seguridad alimentaria es reconocido internacionalmente por gobiernos y la industria como un sistema de seguridad alimentaria con un historial demostrado. El APPCC es un enfoque de la seguridad alimentaria sistemático y preventivo. Está recomendado por la Comisión del Codex Alimentarius, la Organización Internacional de Normativa de las Naciones Unidas para la Seguridad Alimentaria. El APPCC se utiliza en la mayoría de los países del mundo y se empezó a usar en los años 60. Se espera que cada vez más los productores, fabricantes, proveedores, transportistas, importadores, envasadores de ingredientes y proveedores de materias primas eviten los problemas de seguridad alimentaria específicos de sus propios eslabones de la cadena alimentaria. Como tal, el plan APPCC y sus requisitos previos se pueden aplicar en todos los aspectos del procesamiento de alimentos, como se ha hecho en los últimos años en el sector del marisco y los zumos. ¿Quién utiliza la APPCC? El sistema APPCC se diseñó originalmente para que lo utilizaran los procesadores de alimentos, las personas que trabajan en la industria de procesamiento de alimentos, convirtiendo las materias primas en productos alimenticios inocuos y nutricionales, o el mercado final, mayoristas u otros trabajadores al que abastecen, o para los trabajadores dentro de la fabricación que crean, en términos generales, productos alimenticios que normalmente se almacenan hasta su posterior preparación. En los últimos años, el enfoque APPCC se ha implementado en instalaciones de fabricación de alimentos al por menor, como cadenas de restaurantes o supermercados, con el objetivo de hacer que los platos de comida preparada listos para consumir, con riesgos potenciales, sean lo más seguro posible para el consumidor. Los principios de la APPCC se han aplicado con éxito en plantas de fabricación de alimentos, tiendas minoristas de alimentos y en la manipulación de servicios de alimentos. Los 7 principios de la APPCC se han aceptado de manera universal por agencias gubernamentales, asociaciones comerciales y el sector alimentario de países de todo el mundo. Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria y la APPCC. En enero de 2011 se promulgó la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. La FDA trabajó en estrecha colaboración con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y sus agencias, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los departamentos estatales de agricultura, grupos de consumidores y representantes del sector en esta y otras iniciativas relativas a la seguridad alimentaria. El objetivo principal de la FSMA es prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos, al exigir que las empresas que trabajan en la cadena alimentaria, incluidos los proveedores de materias primas, desarrollen e implementen planes y prácticas de seguridad alimentaria. Los alimentos elaborados a partir de productos de origen animal, como la carne, las aves o los mariscos, entre otros productos como los zumos, se han asociado con la transmisión de enfermedades y han estado obligados durante varios años a operar bajo el sistema APPCC en Estados Unidos. Desde 2013, la FDA ha publicado 7 normas fundamentales finales para crear un marco moderno y basado en los riesgos para la seguridad alimentaria. Las normas finales a partir de octubre de 2017 son 1. Buenas prácticas actuales de fabricación y el análisis de riesgos y controles preventivos para alimentos para humanos. 2. Normas para el cultivo, la recolección, el envasado y la conservación de productos aptos para el consumo humano. 3.
buenas prácticas actuales de fabricación y análisis de riesgos y controles preventivos para alimentos para animales. 4. Programas de verificación de proveedores extranjeros, FSBP, para importadores de alimentos para humanos y animales. Cinco. Acreditación de auditores, organismos de certificación externos para realizar auditorías de seguridad alimentaria y emisión de certificaciones. 6. Estrategias de mitigación enfocadas en la protección de los alimentos contra la adulteración intencionada. 7. Transporte higiénico de alimentos para personas y animales. Según la ley FSMA, la FDA cuenta actualmente con un mandato legislativo para exigir controles preventivos exhaustivos basados en la ciencia a través de toda la cadena de suministros de alimentos. Esto significa que todas las instalaciones de alimentos afectadas por la ley FSMA deben realizar un análisis de peligros y controles preventivos basados en riesgos, HARPC, y establecer medidas de control preventivo basadas en la ciencia para reducir el riesgo de contaminación de los alimentos. Ahora, el enfoque principal para todos los procesadores y fabricantes de alimentos debería ser doble. 1. Comprender cómo la normativa de control preventivo basado en riesgos se compara con los principios de la PPCC. Y 2. Establecer controles de los procesos para conseguir y mantener el cumplimiento de la nueva ley FSMA para prevenir los riesgos de la contaminación de alimentos. El análisis de peligros y los puntos de control crítico APPCC y las buenas prácticas de fabricación actuales PPF están diseñados esencialmente para garantizar que los alimentos se fabriquen, procesen, envasen y almacenen en condiciones higiénicas para evitar la contaminación posterior al proceso y garantizar que los alimentos sean seguros, saludables y sin un deterioro visible de su calidad. El plan HARPC tiene un concepto y unos objetivos similares, pero el enfoque es diferente al BPF y al APPCC, ya que el HARPC aplica controles preventivos para identificar los riesgos o amenazas potenciales para el suministro de alimentos y para implementar acciones correctivas adecuadas de manera proactiva para evitar la contaminación de los mismos. El sistema APPCC y su historial de mejora de la seguridad del sector alimentario, en combinación con el entendimiento para fomentar que todas las instalaciones construyan un plan personalizado para satisfacer sus propias necesidades, es una de las herramientas más importantes adoptadas por la ley. Es necesario que una persona o equipo de personas calificadas de cada instalación comprendan los principales riesgos para la seguridad alimentaria y establezcan controles preventivos para minimizar dichos riesgos. Aunque el HARPC propuesto encaja bien con el plan APPCC, difieren en lo que respecta a la necesidad de controles preventivos basados en la ciencia o en el riesgo, en vez de en los puntos de control críticos. Por lo tanto, el establecer límites críticos no es necesario bajo el HARPC. Sin embargo, la validez de los controles preventivos para minimizar los riesgos alimentarios más significativos debe estar respaldada por datos científicos demostrados, probados y ciertos, o por literatura científica auténtica. Código de la Normativa Federal y el Plan APPCC. El Código de Regulaciones Federales, en muchos casos, describe lo que se considera seguro, indicando los requisitos específicos de los productos básicos que se deben incorporar a los planes APPCC. En este curso vamos a abordar estos requisitos y otras recomendaciones sobre ciertos aspectos de las tecnologías de procesamiento, y en la medida de lo posible ofreceremos enlaces a sitios web con materiales que ayudarán a preparar la formación y elaboración de los planes APPCC. Los requisitos estatales, locales y de asociaciones comerciales también pueden suponer una guía para los estándares de seguridad y desempeño del sector alimentario. Un plan APPCC no está diseñado para decirte cómo dirigir tu planta o fábrica. El objetivo es ayudarte a identificar las maneras de aumentar la seguridad de los alimentos que produces.
Utilizar un programa de la APPCC para operaciones en desarrollo. La documentación de la APPCC, una vez redactada, puede ser una herramienta útil para capacitar y actualizar a tus empleados. Además, un plan APPCC es el punto de partida que los funcionarios que realizan las auditorías internas gubernamentales exigidas por la ley esperarán de tus instalaciones de procesamiento. El sistema APPCC. El APPCC se está convirtiendo cada vez más en un requisito legal en el sector alimentario mundial. El sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico es un programa autodirigido que se utiliza en los sectores de suministro, procesamiento, venta minorista y servicios de alimentación para prevenir, siempre que sea posible, las enfermedades transmitidas por los alimentos. El enfoque del APPCC se utiliza en todas las etapas de la cadena alimentaria, desde proveedores, productores, fabricantes, manipuladores y distribuidores, hasta la entrega final del producto, incluso durante el transporte. Es una especie de cadena de relevos de alimentos seguros, con documentación para dejar constancia de las acciones realizadas para producir dichos alimentos seguros antes de pasar a la siguiente etapa de la carrera. ¿Qué es un plan APPCC? Sin embargo, el sistema APPCC no se trata solo de detectar problemas, sino de encontrarlos y prevenirlos si es posible. El gobierno lo ha reconocido. El plan APPCC y sus requisitos previos, en el caso del procesamiento de alimentos, es un requisito lógico y en ocasiones obligatorio. Un plan APPCC es, básicamente, un programa escrito y un manual de procedimientos para aplicar los 7 principios del sistema de seguridad alimentaria del APPCC a la producción de alimentos procesados. Las siglas PCC de APPCC significan puntos de control críticos. Los puntos de control críticos son los pasos en la producción de alimentos donde se pueden frenar en seco los peligros para la inocuidad de los alimentos antes de que ingerirlos pueda suponer algún riesgo. Historia de la APPCC. En un esfuerzo por cumplir con los requisitos contractuales de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, de que su producto esté libre de contaminantes, Pillsbury reconoció que los programas de control de calidad en uso en ese momento no eran adecuados. Las pruebas e inspecciones de los alimentos solo permitieron envasar pequeñas cantidades para los astronautas. Nadie podía confirmar con certeza de dónde provenían las materias primas y su nivel de seguridad. La empresa Pillsbury desarrolló el sistema APPCC en la década de los 60, cuando le pidieron a esta empresa que suministrara alimentos para los astronautas de los primeros programas espaciales de la NASA en Estados Unidos. La ciencia espacial aplicada a la seguridad alimentaria. En la década de 1940, el ejército estadounidense aprendió a analizar cómo pueden fallar los sistemas para limitar errores costosos y posiblemente muy peligrosos en sus programas de desarrollo de cohetes. Este tipo de análisis de modo fallo llegó hasta Pillsbury y se convirtió en la base del enfoque del APPCC. El objetivo era descubrir qué podía salir mal y qué hacer si eso pasaba, antes de que los astronautas tomaran alimentos que pudieran hacerles enfermar estando en gravedad cero de camino a la Luna. El gobierno de Estados Unidos y la adopción del sistema APPCC. Antes de la implementación del sistema APPCC, los productores y manipuladores de alimentos tradicionalmente confiaban en sus propios programas para asegurar la calidad y seguridad de sus productos, como las directrices de buenas prácticas de fabricación BPF destinadas a prevenir la adulteración. La adulteración es un término legal, de acuerdo con las normas federales y estatales, que implica el estado en el que se determina que los alimentos no son aptos para el consumo humano. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos introdujo el concepto de APPCC como parte de su Código de Alimentos de 1993 como un estándar para los sectores de servicios de alimentación y venta al por menor. Desde entonces, los gobiernos y las industrias de todo el mundo lo han adoptado como un medio para hacer que los alimentos sean más seguros. Guía de buenas prácticas para la manipulación y procesado. Históricamente, las pautas de las BPF fueron los primeros esfuerzos dirigidos por la normativa destinados a garantizar que los alimentos y el agua no se fabricaran o manipularan de manera insegura, lo que podía convertirlos en no aptos para el consumo humano. En general, las BPF demostraron que se mantenían las instalaciones básicas, el ambiente era higiénico,
Los equipos estaban en buen estado de funcionamiento. Los niveles de los defectos no superaban la cantidad máxima estipulada. Se cumplían las cuestiones reglamentarias y si no, se estaban planificando y llevando a cabo acciones correctivas. Con el tiempo, quedó claro que ser adecuado era un término abierto a interpretaciones. Faltaban estándares precisos respecto al desempeño y científicamente establecidos que se debían cumplir, lo que llevó a crear el sistema APPCC. La eficacia de dichos controles de seguridad alimentaria quedó demostrada mediante inspecciones y pruebas aleatorias al final del proceso por parte de las autoridades. La idea era mostrar que los procedimientos de seguridad estaban en su lugar y que se llevaban a cabo adecuadamente. Al igual que con todas las pruebas de las muestras, el hecho de no encontrar agentes contaminantes no significa que no los haya en ninguna parte del producto, solo significa que no se encontraron agentes contaminantes en la muestra. ¿Quién es el responsable de las enfermedades transmitidas por los alimentos? Al igual que en 1971, cuando se implementó la APPCC en el sector, los consumidores actuales todavía creen que la mayoría de los casos de enfermedades transmitidas por alimentos se deben principalmente a fallos en la manipulación, aunque las estadísticas no apoyan esta idea. La contaminación es posible en cualquier etapa de la cadena alimentaria, con un mayor consumo de alimentos procesados y preparados al por menor, así como productos frescos o sin cocinar, y con los diferentes niveles de conocimiento por parte de los consumidores sobre las prácticas seguras en la manipulación de alimentos. Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades CDC de Estados Unidos, los casos reportados de enfermedades transmitidas por alimentos se desglosan de esta manera: 40% del sector minorista, incluidos restaurantes; 5% de los procesadores; 15% en los hogares; 40% otro desconocido. La responsabilidad del procesador en seguridad alimentaria. Los medios de comunicación, incluidos los periodistas y blogueros digitales, en ocasiones pueden estar más interesados en una historia dramática que en informar sobre los hechos. Esto no quiere decir que los productores nunca sean culpables de comprometer la seguridad de su producto en busca de rentabilidad. En última instancia, no cumplir con la registración o con las expectativas de los consumidores puede ser realmente perjudicial para los negocios. Si eres manipulador o fabricante de alimentos, este número de ocurrencias no son realmente el problema. Cuando se da un brote vinculado a una fuente de suministros, como una fábrica de conservas, puede provocar que enfermen rápidamente miles de personas de todo el país. Los manipuladores deben demostrar a las autoridades, a las empresas distribuidoras y en última instancia a los consumidores finales que hacen todo lo posible por erradicar problemas de seguridad alimentaria. Normativa de la APPCC. En 2003, los planes APPCC se convirtieron en obligatorios. Los zumos y mariscos quedaron bajo la competencia de la FDA, mientras que la carne está bajo la jurisdicción de la USDA. Los minoristas de alimentos se rigen por las leyes estatales a la hora de implementar los planes APPCC. Las grandes empresas aplican el APPCC y se ha convertido en una agencia reguladora para las grandes minoristas, productores y fabricantes nacionales. Un ejemplo de una industria o empresa reguladora es la GFSI, siglas en inglés de la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria.
Es una organización privada establecida y administrada por la Asociación de Comercio Internacional, el Foro de Bienes de Consumo, bajo jurisdicción de Bélgica en mayo de 2000. La GFSI mantiene un esquema para comparar los estándares de seguridad alimentaria para los fabricantes, así como los estándares de garantías que requiere el APPCC. Las empresas que quieren evitar tener problemas legales y de marketing necesitan tener la certificación de que los fabricantes y manipuladores han seguido las buenas prácticas de fabricación y las especificaciones del plan APPCC. El APPCC también ofrece a las empresas un sistema rentable para el control de la seguridad alimentaria, desde los ingredientes, la producción, el almacenamiento y la distribución, hasta la venta y el servicio al consumidor final. El enfoque preventivo de los procedimientos basados en el APPCC no solo mejora la gestión de la seguridad alimentaria, sino que también complementa otros sistemas de gestión de la calidad. Aunque la ley y las empresas exigen cumplir con la normativa, existen muchas otras buenas razones para utilizar el APPCC. La seguridad alimentaria, el reconocimiento de la marca, la eficiencia y la mejora de la calidad del producto son algunos de los beneficios que puedes obtener al implementar el APPCC en tus instalaciones. Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria. En 2011, el gobierno de Estados Unidos promulgó la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria, FSMA, en un intento de obtener un control amplio de la cadena de suministro de alimentos y sus vínculos con las enfermedades transmitidas por estos. El gobierno ha reconocido que las enfermedades transmitidas por los alimentos son una de las principales prioridades de salud pública, independientemente de cualquier sea su fuente, nacional, importación o introducción deliberadamente. Las prácticas de seguridad alimentaria sugeridas, que antes se realizaban de manera voluntaria, se van a reemplazar por inspecciones, retiradas obligatorias y enfoques científicos, todo respaldado por la utilización de un plan APPCC. Los países de la Unión Europea han optado las instrucciones del Códex Alimentarios de las Naciones Unidas, que requiere de la implementación de un sistema AAPP para todos los productores de alimentos. Las empresas que quieran exportar a Europa deben cumplir con el enfoque del APPCC para la seguridad alimentaria. Normativa de Canadá respecto a la seguridad alimentaria. El Reglamento sobre la Salubridad de los Alimentos de Canadá, SFCR, es el cambio más reciente e importante de las regulaciones de alimentos en Canadá en más de 25 años y entró en vigencia el 15 de enero de 2019. El SFCP es de aplicación a todo tipo de alimentos, recoge 14 normativas alimentarias diferentes, refuerza los requisitos de seguridad alimentaria, incluida la exigencia de trazabilidad de los alimentos por parte de todos los socios de la cadena de suministro y controla tanto los alimentos de producción nacional como los que se importan y exportan. Recursos de la SCFR. Los nuevos requisitos para las empresas de la industria alimentaria incluyen exigir a todos los que fabrican, manipulan, tratan, conservan, clasifican, empaquetan y etiquetan alimentos para el comercio y la exportación a diferentes provincias, importan alimentos, almacenan o manipulan productos cárnicos que necesiten pasar una inspección de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, CFIA, o el sacrificio de animales comestibles y tener licencia de la CFIA. Exigir a las empresas que cuenten con un plan de control preventivo de inocuidad alimentaria escrito e implementado,
teniendo en cuenta que tanto los planes APPCC como los PCP incluyen un análisis de peligros y una descripción de las medidas de control aplicadas por un operador de una empresa alimentaria para garantizar la seguridad alimentaria. Sin embargo, un PCP también incluye una descripción de las medidas aplicadas para cumplir con los requisitos relacionados con el trato humanitario de los animales destinados al consumo y la protección del consumidor. Exigir a las empresas que cuenten con procesos para el seguimiento y trazabilidad de los alimentos. Recursos de la CRF, CFR. A continuación, encontrarás una selección de enlaces a los códigos de regulaciones federales de Estados Unidos que podrían serte útiles para preparar tu plan APPCC. Estándares de terminología, adulteración y errores de marcas. Sistemas de análisis de peligros y puntos de control crítico. Animales y productos derivados. Regulación de inspecciones para productos avícolas. Requisitos para tipos concretos de productos, como los listos para consumir. Política de cumplimiento, retiradas. Bebidas y agua embotellada. Procesamiento y embotellado de agua potable. BPF actual en la fabricación, envasado, almacenamiento de alimentos para humano. Alimentos enlatados acidificados y bajos en ácido LACF. Alimentos acidificados. APPCC de los zumos. Pescados y productos pesqueros. Umbral de regulación de sustancias utilizadas en productos en contacto con alimentos. Aditivos alimentarios indirectos. La APPCC como proyecto. El sistema APPCC es un enfoque lógico y paso a paso para la producción de alimentos basado en métodos científicos y fuentes de información para identificar, controlar, hacer seguimiento y corregir peligros como parte de un plan diseñado a la medida para productos alimenticios a nivel individual. El plan APPCC es un proyecto de seguridad alimentaria y debe ser preciso en cada detalle, además de ser un documento de trabajo que supone una fuente de consulta disponible. El plan de la APPCC se basa en registros por escrito. En la mayoría de los casos, si no tienes registro por escrito, no tienes un plan APPCC y tus instalaciones no cumplen con el APPCC. A medida que el consumidor está más informado, va mostrando menos tolerancia a los peligros para la salud que pueden suponer los alimentos, por lo que se espera que tanto el sector como las autoridades hagan todo lo posible para conseguir una seguridad del 100%. Como parte del plan APPCC, los registros por escrito ayudan a garantizar que las actividades de seguimiento y comprobación se realicen de manera oportuna y completa. Estos registros por escrito permiten desarrollar y actualizar el plan y aportan la base para realizar acciones correctivas recurriendo a la ciencia más reciente disponible, incluyendo la comprobación de que estas acciones hayan sido eficaces siempre que se produzca algún fallo en el sistema de seguridad alimentaria. Cuando a pesar de todos los esfuerzos se encuentra contaminación en alimentos que ya han sido distribuidos, la documentación del APPCC formará parte de la gestión del proceso de rastreo y retirada para limitar la exposición de los alimentos al mercado. Si bien desarrollar un plan APPCC puede necesitar de mucha mano de obra, el trabajo dará como resultado el mejor producto final posible, alimentos con una seguridad constante, un nivel mínimo de desperdicio y clientes fieles que estén felices de seguir comprando los productos. Compromiso de gestión. Lo ideal es que todos los miembros directivos tengan formación respecto al APPCC, al igual que todos los empleados si es posible. Para que el enfoque del APPCC tenga éxito en una empresa, los altos directivos deben apoyar tanto el sistema como sus principios activa y visiblemente. Se deben destinar tiempo y recursos tanto para las fases de configuración como para la formación continua de los empleados, además
para actualizar constantemente el sistema APPCC para reflejar los requisitos cambiantes de las autoridades y el sector, así como los desarrollos de las investigaciones científicas. Implantación de la APPCC en tu empresa. Una poderosa herramienta para comunicar el compromiso es la declaración de misión de la empresa, que forma parte de la documentación de sus políticas y procedimientos. Esto aclara e idealmente se publica para que todo el mundo lo pueda leer que crear y mantener un sistema APPCC es un proyecto importante no solo para el equipo correspondiente, sino para todos los empleados. Es un gran trabajo y todos los involucrados necesitarán apoyo. Cuando todas las partes involucradas compran para producir los alimentos más seguros posible, habrá más beneficios, un lugar de trabajo más seguro y feliz, con poca rotación de personal y reconocido en todos los niveles gubernamentales por sus esfuerzos. Módulo de evaluación. La siguiente parte es la de las preguntas de repaso. Las preguntas de repaso se presentan en forma de cuestionario. Superar el cuestionario no tendrá ningún impacto en la puntuación del examen final. Puedes realizar el cuestionario con la frecuencia que quieras. El cuestionario contiene preguntas relacionadas con el módulo 1, que es el APPCC. 2 de estas preguntas aparecerán en el examen final. Puedes revisar tus respuestas para prepararte mejor para el examen final.